Muchas gracias a nuestros queridos hermanos de la alabanza que nos permiten dirigir nuestra atención hacia el Dios que nos ha rescatado, hacia el Dios que ha derramado sublime gracia sobre pecadores que merecían la muerte. Y el día de hoy vamos a seguir en nuestra serie de Filipenses titulada Viviendo en Cristo. Y quiero volver a algo que mencionaba al comienzo de esta serie. Y es que, como hemos mencionado anteriormente, Pablo escribe esta carta desde su encarcelamiento en Roma. Y es posible que Pablo haya estado bajo arresto domiciliario con una guardia romana que lo tenían en una custodia de 24 horas con guardias de élite, tal cual como se describe en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Ahora, quiero invitarles a que piensen un poco en las implicancias de lo que este encarcelamiento pudo haber significado para la vida de la iglesia. Pablo había sido comisionado por el Señor Jesús en Hechos capítulo 9 para ser el apóstol a los gentiles. ¿Qué significa esto? Que él había sido llamado a alcanzar a todos aquellos que no eran judíos. Y Pablo, para llevar a cabo esa comisión que el Señor Jesús le había entregado, hizo 3 viajes misioneros. En esos 3 viajes misioneros, Pablo visitó más de 30 ciudades y plantó más de 14 iglesias. Imagínense, pónganse en el lugar de la iglesia al ver la obra que Pablo estaba llevando a cabo. Es un misionero espectacular. 30 lugares visitó en poco tiempo y plantó 14 iglesias. Pero ahora Pablo está preso. El apóstol que había plantado 14 iglesias que estaba recorriendo el mundo, está literalmente en cadenas. Y por un segundo, traten de ponerse en el lugar de las iglesias que estaban alrededor de Pablo. Traten de imaginar por un segundo. Vemos al apóstol Pablo muy activo en su ministerio y de un segundo a otro recibe la noticia: Pablo está preso. ¿Se imaginan cuál pudo haber sido la reacción de la iglesia al conocer que el evangelista y misionero más influyente de su tiempo está enfrentando persecución, sufrimiento, oposición? Imagínense qué pudo haber pasado por el corazón de las personas. Tal vez miedo. ¿Quién va a hacer el trabajo de Pablo? Tal vez desesperanza. Bueno, si Pablo no está aquí, nadie va a poder alcanzar a los gentiles. Tal vez enojo. ¿Por qué, Señor, permites que Pablo esté preso? Si tú nos mandaste a predicar a todas las naciones, ¿cómo permites que tu siervo Pablo esté sufriendo así? Y lo interesante es que Pablo, imaginando el peso en el corazón que pudo haber habido en sus hermanos, escribe y él describe sus circunstancias. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para nosotros? Porque este reporte misionero que vamos a estudiar hoy, podemos ver que Pablo, en lugar de lamentarse por su situación, en lugar de desesperarse ante lo que estaba sucediendo, decide presentar
una visión diferente. Y Pablo quiere invitar a la iglesia en Filipos y a nosotros también a confiar en la soberanía de Dios, a tener gozo en medio del sufrimiento y a mirar la supremacía de Cristo sobre nuestras circunstancias. Por eso he titulado el sermón del día de hoy, El poder de Cristo en medio del sufrimiento y la adversidad. El poder de Cristo en medio del sufrimiento y la adversidad. Y esta es la idea central que creo que condensa lo que Pablo desea comunicar y lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy. El poder de Cristo en nosotros nos ayuda a confiar en que Dios, en su soberanía, usa el sufrimiento y la oposición para cumplir sus propósitos en el mundo y en nosotros. Déjenme repetir la idea central. El poder de Cristo en nosotros nos ayuda, nos capacita para confiar, para tener ánimo, confianza en que Dios en su soberanía eterna va a usar el sufrimiento y la oposición para que sus propósitos se cumplan en el mundo y en nosotros. Y vamos a desglosar esa idea en dos partes. Primero viendo la soberanía de Dios en el sufrimiento y luego el segundo punto de tener gozo incluso en medio de la oposición. Con esto en mente, abran por favor sus Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 18 y luego vamos a orar. Dice así el versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen más valor para hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea en fingimiento o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Vamos a orar. Amado Señor, aquí está tu pueblo, Señor, reunido para escuchar tu palabra. Danos oídos y corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Fortalécenos con el poder de tu palabra para que tu pueblo, Señor, sea edificado en medio del sufrimiento, Señor. Te pedimos que tú hables hoy a nosotros, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Entonces, vamos al primer punto. Y el primer punto de este sermón es que el poder de Cristo nos ayuda a confiar en la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Versículo 12, Pablo comienza así. Quiero que sepan, hermanos,
que las circunstancias en que me he visto, en lugar de ser dañinas, han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Inmediatamente, luego de que Pablo terminó su oración en el versículo 11, Pablo se dirige a confortar los corazones de los filipenses y lo primero que desea que sepan, para que tengan ánimo, es que las circunstancias que él estaba pasando, sus prisiones, en lugar de ser negativas para el avance del Evangelio, han redundado, han tenido su destino o su fin hacia un mayor progreso del Evangelio. Desde el punto de vista humano, el encarcelamiento de Pablo era una tragedia para la iglesia. Desde el punto de vista humano, saber que Pablo estaba preso no parecía ser algo bueno para la iglesia y para el avance del Evangelio. Pero ¿qué es lo que Pablo les aclara? Quiero que sepan, quiero que estén seguros que mis prisiones no son una tragedia personal, no son una tragedia para la fe, sino que son el medio ordenado por Dios para el avance de su obra en el mundo. ¿Cómo Pablo puede tener esta certeza? Piensa en eso. ¿Cómo Pablo puede estar tan seguro que estar preso no es algo negativo para el avance del Evangelio, sino que es algo bueno? Y bueno, la confianza que Pablo tiene para afirmar eso es que Pablo cree lo que enseña la Biblia sobre la soberanía de Dios. Pablo cree que Dios está en completo y absoluto control, porque Dios es absoluta y completamente soberano. Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo y no hay nada, absolutamente nada, que escape de su cuidado y su control. De modo que podemos decir que aún el encarcelamiento del misionero más piadoso y el misionero más efectivo era parte del plan soberano de Dios. Y esto nos enseña algo fundamental para nosotros hoy. La obra de Dios en el mundo no puede ser detenida. Las prisiones, el sufrimiento no pueden detener la obra de Dios. La muerte misma no puede detener lo que Dios ha comenzado en sus escogidos. Y es interesante porque aunque Pablo está sufriendo penalidades a causa de Cristo, aunque Pablo está en cadenas, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está atada a lo que los humanos quieran hacer. Y por eso, aunque las circunstancias de Pablo eran dolorosas y negativas en algún sentido, porque estaba sufriendo, fueron puestas por Dios con un propósito. Dios las puso con un fin. Y observen el fin, versículo 13. ¿Cuál es el fin de este sufrimiento que Pablo está llevando a cabo? De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo
se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Ahora, logran ver que las circunstancias de Pablo no están puestas ahí al azar, ¿no? No fueron puestas de manera aleatoria en ese lugar, sino que hay un detalle interesante. Los gobernantes romanos encarcelaron a Pablo para que dejara de predicar el Evangelio. ¿Y qué está pasando en la cárcel? Pablo está anunciando el Evangelio a un grupo de gentiles, a un grupo de élite en el Imperio Romano. Es decir, Pablo está teniendo acceso a un grupo de gentiles, los soldados de la guardia pretoriana, que en otro contexto no hubiese tenido acceso. Por tanto, aunque sus prisiones desde el punto de vista humano parecen como que el Evangelio está siendo detenido, no lo son desde el punto de vista divino. Dios está usando eso para que su Evangelio avance. Y es interesante porque la convicción de Pablo que Dios es soberano, lejos de llevarle a una actitud pasiva o inactiva, lo lleva a asumir su propia responsabilidad. Pablo sabe que Dios es soberano, pero fíjense qué hace al saber que Dios es soberano, aún sobre la salvación. Pablo le predicó a toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Dicen que los predicadores siempre tienen sus chistes favoritos. Y aquí hay una palabra difícil de interpretar, que es la palabra todos. Aquí en el griego, la palabra todos significa todos. Es decir, Pablo se dio el tiempo de predicarle a cada persona que estaba en esa cárcel con él. Dios es soberano sobre la salvación, pero el Evangelio es el medio por el cual Dios salva a sus escogidos. Por tanto, Pablo va y predica el Evangelio. Y traten de imaginarse por un momento a Pablo en esa cárcel. ¿Te lo puedes imaginar en la cárcel cantando al Señor, orando con profunda devoción, recibiendo a las personas que podían visitarlos en sus prisiones, mostrando amor hacia otros? Me imagino que para los soldados era tan obvio que Pablo era diferente. Era tan obvio que había algo en él que lo hacía distinto. Ellos, como soldados de élite, encargados de proteger al emperador de Roma, deben haber visto múltiples tipos de personas. Deben haber recibido un entrenamiento muy estricto para protegerse de la gente incluso. Pero al ver a Pablo, hay algo diferente en él. Y lo que lo hacía distinto está aquí en el texto. Pablo estaba preso a causa de Cristo. Es decir, su único delito era confesar que Jesús era su Señor y su Salvador. Pablo está en algún sentido literalmente sufriendo porque decidió identificarse con Cristo. Como dice Filipenses 3:8, Pablo era un participante de los padecimientos
de Cristo. Y esto, mis amados hermanos, lo cambia todo. En Cristo, no en nosotros, en Cristo, nuestra vida encuentra propósito. En Cristo, nuestro sufrimiento adquiere sentido. Y esa es la gran diferencia con todos aquellos que no conocen a Cristo. Ellos viven en el mundo sin esperanza y sin propósito. Aunque ellos, al igual que nosotros, también sufren, lo hacen como aquellos que no tienen esperanza y el sufrimiento no tiene sentido. Sin embargo, para aquellos que estamos unidos a Cristo por la fe, podemos decir sin lugar a dudas que Dios está obrando sus propósitos en la vida a través del sufrimiento. Si Cristo vivió y murió y resucitó por nuestros pecados, y por Él tenemos acceso a Dios sin importar las circunstancias, mis amados hermanos, podemos decir y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa es la fe que viene de nuestra unión con Cristo. Es la fe que fluye de que mi vida, por el poder del Espíritu, esté sellada en la vida de Cristo. Si estás en Cristo, tu sufrimiento y tu dolor tiene un propósito y ayuda, como dice Romanos, para bien. Y lo interesante es que ese bien que describe Romanos 8:28 tiene un efecto más amplio que solo nosotros. De hecho, nuestro sufrimiento, y más específicamente, la manera en que respondemos ante el sufrimiento, tiene un impacto en aquellos que nos rodean. Versículo 18, observen, miren su texto por favor. Versículo 18. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. La actitud de Pablo ha tenido un impacto en la vida de los creyentes. Ellos ahora predican con más valor. ¿Por qué razón? Bueno, porque tienen confianza en que Dios es soberano. Tienen confianza que al ver la obra de Dios que estaba haciendo en la vida de Pablo y cómo su soberanía estaba usando sus circunstancias para el avance del evangelio, los llevó a decir, bueno, yo también puedo sufrir por Cristo. Y puedo sufrir por Cristo sin miedo a lo que vaya a pasar, porque sé que en última instancia mi vida no está en manos de las autoridades romanas. Mi vida está en manos del Señor. Y es esa confianza la que nos revela algo importante para nosotros y algo relevante que nosotros tenemos que considerar. Dios usa nuestro sufrimiento no solo para que nosotros seamos fortalecidos, sino que para que otros sean fortalecidos en su fe. Y esto es lo que vemos en la vida de Pablo. En lugar de quejarse,
en lugar de estar ansioso por sus circunstancias, lo que hace es animar a otros a confiar en el Señor. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo animo a otros a confiar en el Señor? Y lógicamente, lo primero que hay que hacer es no apuntar la flecha hacia nosotros mismos, sino que apuntar hacia el Señor. Cuando estés sufriendo, dile a otros que miren a Dios. Cuéntales cómo el Señor ha estado obrando en ti en estos momentos difíciles. Diles explícitamente, usa tu boca, diles cómo el Señor ha estado obrando en tu corazón en medio de la prueba. No importa cuáles sean tus circunstancias, podrán ser problemas con tu esposo, podrá ser la dificultad que tengas con tus hijos, podrá ser tu salud. Diles a otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso va a tener un impacto en su fe, no para que te miren a ti, sino como dice Pablo aquí, para que tengan más confianza en el Señor. Y yo decía al comienzo que es por el poder de Cristo en nosotros que podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras circunstancias. En primer lugar, para que su evangelio avance, pero también para que la fe de otros sea fortalecida. Y quiero detenerme un segundo ahí y hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida en este momento? ¿Por cuáles pruebas estás pasando justo ahora? ¿Qué clase de dificultades estás enfrentando hoy? Y hoy hemos aprendido en este punto dos cosas importantes. Uno, esas cosas que estás viviendo fueron puestas por Dios. Tu dolor, tu sufrimiento físico o espiritual fue puesto por la mano soberana del Dios que controla todas las cosas. Pero sabemos y aprendimos una segunda cosa. Esas cosas fueron puestas en tu vida con un propósito. En otras palabras, tienen un fin. Hay algo que Dios quiere hacer en ti y en la vida de otros. Y quiero animarte, simplemente ora al Señor y pregúntale, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida a través de este sufrimiento? ¿En qué manera quieres que yo use este sufrimiento para animar a otros? Preséntate, mi amado hermano, delante del Señor con tu dolor, con tus lágrimas y pídele, Señor, ayúdame a glorificarte en medio del sufrimiento. Ayúdame a ver esta prueba que estoy pasando como una oportunidad para dar testimonio de ti. Y el poder, mis hermanos, de una vida centrada en Cristo es que ya no tengo solo que preguntar por qué estoy sufriendo. Ahora, si estoy en Cristo, puedo preguntar ¿para qué estoy sufriendo? ¿Con qué fin estoy pasando por esto? Esta actitud no solo nos permite descansar en la soberanía de Dios, sino que también nos permite tener gozo en medio de la prueba. Y ese es el segundo punto de este sermón y el último. El poder
de Cristo, segundo punto, el poder de Cristo nos da gozo al saber que Dios es soberano incluso en medio de la oposición. En esta segunda parte, Pablo nos va a dar más detalles sobre cómo ha progresado el Evangelio, que nos dijo en el versículo 12. Ahora nos va a decir, bueno, ¿cómo progresó este Evangelio específicamente? Y dice el versículo 15, miren en sus Biblias, por favor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Interesantemente, en su soberanía, Dios estaba usando dos grupos con motivaciones muy diferentes para avanzar el Evangelio. Por un lado, hay un grupo de hermanos que a causa de las prisiones de Pablo habían obtenido más valentía para predicar a Cristo y lo hacían con las motivaciones correctas. Ellos lo hacen de buena voluntad y por un amor sincero hacia Cristo. Sin embargo, en paralelo, hay un grupo de hermanos, posiblemente líderes o pastores, que predicaban a Cristo por motivos equivocados y pecaminosos. Ellos predicaban, dice el texto, por envidia y rivalidad, con el objetivo de obtener algo para ellos mismos y finalmente causarle aflicción a Pablo. Esto nos muestra que Pablo está enfrentando presiones externas. Hay un imperio, el imperio más poderoso del mundo, de hecho, que lo había encarcelado, pero también hay problemas internos. O sea, Pablo está enfrentando problemas con sus hermanos en la fe. Uno podría decir, bueno, entiendo que Dios es soberano sobre los problemas de afuera, pero ¿será Dios soberano también sobre los problemas de adentro? Y es posible que estos creyentes, antes de que Pablo llegara a la ciudad, hayan tenido un cierto grado de autoridad y popularidad incluso. Pero una vez que Pablo, el apóstol, apareciera en la ciudad, es posible que su popularidad y su influencia haya disminuido. Por esto, al ver a Pablo encarcelaron, buscaron la forma de predicar a Cristo públicamente, posiblemente frente a alguna de sus autoridades, con el único fin de que Pablo siguiera preso y no recuperara su posición en la ciudad. Ahora creo que cuando Dios decidió poner este pasaje para su iglesia, había dos énfasis que el texto nos da. Primero, es evidente que Pablo está haciendo un contraste. Se dan cuenta que en el texto menciona uno y el otro, uno y el otro. Hay un contraste. Pablo quiere que podamos contrastar dos tipos de creyentes. Un creyente maduro y un creyente inmaduro espiritualmente, que solo alimentaba su ego y sus ambiciones a través de las personas. Y Pablo, no solo en esta parte, sino que en el resto de la carta, va a hacer profundas advertencias contra esa actitud. En Filipenses 2:3, Pablo dice, no hagan nada por egoísmo y
vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Filipenses 2:14. Hagan todo sin murmuraciones y ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos. En el fondo, Pablo nos está exhortando y diciendo: no sean como estos hermanos. No sirvan en el ministerio ni en cualquier posición por ambiciones personales y egoístas, porque eso trae consecuencias horribles. Juan Calvino comentaba este pasaje y decía: la ambición nos ciega y en última instancia nos transforma en bestias feroces que están dispuestos a devorar a todos a su alrededor sin importar las consecuencias. Que Dios nos guarde de semejante mal. Sin embargo, creo que el énfasis principal del pasaje, el punto donde Pablo quiere que reflexionemos más profundamente en esta porción, es recordarnos de nuevo que Dios está en control. Dios está en control de los problemas que habían entre los hermanos en la fe. Y fíjense, por favor, la actitud de Pablo en el versículo 18. Entonces, ¿qué? ¿Cómo resumo? ¿Cómo evalúo todo lo que está pasando? Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea en fingimiento o verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. ¿Se dan cuenta que Pablo podía regocijarse porque sabía que aún los problemas que habían entre los hermanos habían sido usados por Dios para el avance de su reino? Es esa confianza en Dios la que nos permite descansar en medio de los problemas. Y mientras preparaba este mensaje, no podía dejar de pensar en la historia de José en Egipto, porque creo que ilustra muy bien lo que estamos meditando, ¿no? José fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos de sangre. Fue encarcelado injustamente y fue olvidado por aquellos que él ayudó. Desde cualquier perspectiva humana, todos estos problemas no tienen sentido. Es solo injusticia y despropósito. Sin embargo, al final de su historia, cuando José se encuentra con sus hermanos, le dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Observen, Dios lo usó en bien para que sucediera lo que vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Lo que parecía un desastre interno y externo, Dios lo usó para que el pueblo de Israel, de donde vendría el Mesías, fuera preservado. Y de la misma manera, Pablo nos está mostrando que su encarcelamiento, sus problemas con sus hermanos en la fe, estaba siendo usado por Dios para el avance de su reino. Por esto, y esto es importante para nosotros,
Por esto Pablo podía no cargar su corazón al ver a este grupo que verdaderamente estaban pecando contra él. Verdaderamente lo estaban haciendo. Pero él podía descansar y decir: Dios es soberano. Dios tiene el control. Y eso le permite enfocarse en lo más importante. Y lo más importante, mis amados hermanos, es que Cristo era proclamado. Y Cristo, mis amados hermanos, de nuevo, es lo más relevante en medio de nuestras circunstancias. La gloria de Cristo es más importante que nuestro bienestar. La gloria de Cristo es más importante que nuestra reputación. La gloria de Cristo, mis hermanos, es absoluta y completamente más alto que cualquier cosa creada. Y quiero cerrar con esto y quiero dar un paso atrás y volver al tema central del texto. Hemos visto en Filipenses 1:18 que Dios está en absoluto control del sufrimiento y la oposición, de modo que podemos vivir con el poder de Cristo en medio de estas circunstancias. Y quiero cerrar haciendo un énfasis que solo es posible de ver cuando vemos el texto dando algunos pasos atrás, es decir, mirándolo de una manera más global. ¿Se acuerdan que la semana pasada el hermano Peter nos estaba recordando en el versículo 3 la oración que Pablo está haciendo por los filipenses? Y Pablo ora por esto. Pablo ora porque los filipenses participen del evangelio. Pablo expresa confianza en que Dios completará su obra en ellos. Y Pablo ora que tengan amor y conocimiento que les permita discernir la forma correcta de vivir delante de Dios. Pablo está orando por ellos, para que el evangelio avance, para que sus vidas sean transformadas, para que puedan discernir correctamente en amor y conocimiento. Ahora lo interesante es que Pablo, en este pasaje que hemos recorrido, nos está mostrando cómo esas peticiones se estaban cumpliendo en los hermanos y las iglesias que estaban en Roma. Ellos estaban siendo fortalecidos para predicar. Dios estaba completando su obra en ellos. Y habían hermanos predicando por amor y que tenían la capacidad de discernir con conocimiento sobre las prisiones de Pablo. Ahora, ¿se dan cuenta la relación que hay entre uno y el otro? Y esto es muy profundo y muy relevante para nosotros. Dios, en su soberanía, usa el sufrimiento y la oposición como el instrumento, como el medio para que sus propósitos, para que sus oraciones por nosotros se cumplan. En otras palabras, lo que Pablo estaba viviendo y lo que estaban viviendo los hermanos en Roma eran la forma en que Dios estaba completando su obra en ellos. Y esto nos lleva a recordar, y con esto quiero cerrar, que el sufrimiento es uno de los medios más poderosos que Dios utiliza para que nuestras vidas sean transformadas. Cada dolor, cada sufrimiento físico o emocional nos lleva a buscar más de Dios y a ser conformados a la imagen del siervo sufriente.
Y solo quiero animarte a ver tus circunstancias, a ver lo que estás viviendo hoy con esos lentes. Mira el sufrimiento, mira los problemas o la oposición como una oportunidad para que Cristo sea formado en ti. En conclusión, roguemos al Señor y pidamos en oración que Cristo nos fortalezca. Que Cristo, que sufrió, que enfrentó oposición por nosotros, nos permita tener una visión correcta cuando sufrimos. Vamos a orar. Amado Padre, venimos ante tu presencia simplemente rogando que tú obres en nuestros corazones. Que tú permitas, Señor, que tu obra sea completada en nosotros, Señor, y en otros a través de nuestro sufrimiento, Padre. Que lo que estamos viviendo hoy, te rogamos, amado Señor, sea un medio para que tu obra avance, un medio para que seamos santificados, un medio para que seamos conformados a Cristo, Señor. Conforta nuestros corazones al saber que eres más que soberano, que todo está en tu mano y tu control. Danos esa perspectiva para vivir en Cristo y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.